El día de hoy nos toca ver este salmo, el salmo número 1, y lo titulamos así simplemente como la primer palabra que está en el versículo número 1. ¿Cómo se llama? Bienaventurado. Bienaventurado. Así que les invito a que vayan a sus Biblias y que juntos leamos estos 6 versículos y Dios mediante podamos también recibir la bendición del Señor de estos versículos. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Más de ratito se darán cuenta el por qué puse varios colores, ¿ok? No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. No así los malos. Aquí está el contraste que vamos a ver el día de hoy, ¿eh? No así los malos, que son como el tamo, es decir, la paja que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce, lo subrayé también, bien importante, porque Jehová conoce, cuida, es lo que está diciendo, el camino de los justos, mas la senda de los malos, ahí está otra vez el contraste, que dice, perecerá. Señor, gracias por este tiempo que nos permites acercarnos a este salmo. Dirígenos, que sea tu Espíritu Santo el que hable en nuestras vidas y nos permita extraer lo que hoy quieres que nos llevamos, y también, por supuesto, apliquemos en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienaventurado, el salmo número 1. Es uno de los salmos más conocidos, tal vez uno de los salmos más amados. Se eligió de alguna forma, el Espíritu Santo también permitiendo, ¿no?, que cuando se armara nuestra Biblia, es de que quedara para abrir este libro de los salmos. Y Charles Spurgeon le llamó el salmo del prefacio, como una introducción. Es una notificación inicial de lo que está en el contenido de todos los salmos, ¿no? Básicamente hay 2 caminos, y este primer salmo nos muestra básicamente 2 caminos de vida que presentan, yo creo que son 2 opciones para la forma en que las personas pueden elegir vivir sus vidas. Ahí está, estamos en una encrucijada, ¿no? Pero si llegó el mensaje de Dios y la gracia y fuiste redimido, sabes muy bien cuál es el camino en el que debes de andar. Pero el ser humano de repente llega a esto y rehúsa creer en el camino que es la verdad y la vida, que es Jesús. Entonces, un camino sabemos que conduce a la felicidad, conduce al gozo, y el otro conduce a la miseria. No hay de otra. O te vas hacia el gozo o te vas a la miseria. Existe un camino de los justos y también existe un camino de los impíos y un camino de los pecadores. Gran parte de la Biblia se construye, yo creo que alrededor de este concepto de 2 caminos, es decir, de 2 caminos de vidas diferentes. Sabemos que está el camino de Abel, de Caín, de Isaac, de Ismael. Está el camino de Esaú y el camino de Jacob. Está el camino de David, el camino de Saúl. Está el camino de Dios, está el camino de Satanás. Y así también está el camino de Cristo, como también está el camino del anticristo. Ahora, en esta primer palabra que aparece aquí en el Salmo 1, versículo 1, es la palabra ¿qué? Bienaventurado. Es decir, la palabra dichoso, bendecido, happy, es la palabra que está allí. Palabra feliz. En hebreo, allí también encontramos una palabra que dice varón. Pero lo interesante es de que la palabra bienaventurado está en el original en plural, y la palabra varón está en singular. Y básicamente esta palabra bienaventurado, que les digo que es una palabra que está en plural, básicamente significa ser feliz porque uno está en el camino correcto. Y por estar en el camino correcto, Dios le permite ser bendecido, recibir sus majestuosas bendiciones. Bienaventurado se refiere también a múltiples bendiciones que vienen de lo alto a nivel majestuoso. Los salmos comienzan discutiendo un camino o la manera de tener la felicidad, la manera en que uno puede tener el gozo, porque uno es el receptor, básicamente aquel que va en el camino correcto de las majestuosas bendiciones del Señor. Israel, cuando recibe los salmos, necesitaba saber esto, pero también tú y yo necesitamos saber que este es el único camino.
el camino del Señor, para ser bendecido, para ser bienaventurado. Entonces ahí aparece el sustantivo varón. Pero eso no quiere decir de que no aplique también para las mujeres. Sabemos que en Cristo tanto hombres como mujeres somos uno. Es decir, esto aplica para ambos géneros, aplica para hombres y para mujeres, ¿no? Pero específicamente aquí se usa ese término, va dirigido a los hombres. Pero este salmo comienza presentando una verdad bíblica, y esta es la que queremos el día de hoy llegar. El hombre que es valiente y dichoso, valiente y bienaventurado, es uno que anda en el camino justo, no, y lo subrayé, te fijas, en el camino impío, para que Dios pueda entonces derramar sus majestuosas bendiciones. Y este camino se distingue por algo. El camino del justo se distingue por lo siguiente: por un estudio cuidadoso y aplicación de la palabra de Dios. Ahora, este es el tipo de hombre, el bienaventurado, el dichoso, el feliz, el que tú quieres que esté liderando cualquier cosa. Es decir, este es el tipo de persona que literalmente puede traer las majestuosas bendiciones de Dios a una familia, puede traer las bendiciones de Dios a una compañía, a un negocio, puede traer sobre todo bendiciones a la iglesia, pero también inclusive puede traer bendiciones a toda una nación. Este es el hombre que tú quieres liderando. Este es el hombre que tú quieres ahí enfrente de cualquier cosa que se emprenda, ¿no? Entonces, una persona bienaventurada, una persona que es redimida, anda por un camino recto, anda por un camino justo, y por lo tanto disfruta muchas bendiciones de Dios. Es el tipo de hombres y mujeres que cualquier compañía quisiera tener trabajando para ellos. Te voy a decir una cosa: tú llegas a un trabajo, el Señor te permite un trabajo. Sí, está bien que te va a permitir tener ciertos ingresos, pero la oportunidad no es tanto lo que tú puedas traer a la casa, sino lo que tú puedas hacer de bendición y puedas hacer de luz a la compañía o a donde el Señor te lleve para que tú vayas a laborar, a trabajar. Va a ser una gran bendición que puedan ver tus compañeros y compañeras de trabajo, ver la luz de Cristo a través de ti, y que tú seas bendecido. Y de repente te voy a decir una cosa: cuando la compañía, el negocio, el trabajo, donde sea que se vea prosperar, es porque el Señor está bendiciendo tu presencia allí con ellos. Amén. Te voy a decir una cosa: a los incrédulos los vas a ver también prosperar. A los incrédulos los vas a ver de repente sonriendo, divirtiéndose, como la buena vida y lo que tú quieras. Los vas a ver ahí en el Caralibro, o sea, en el Facebook, ¿verdad? Haciendo un montón de cosas, ¿sí me entiendes? Pero el fin de ellos es muy diferente al fin que tiene un hijo de Dios, una hija de Dios. Tú eres bendecido, tú eres bendecida. Y no es para que tú les envidies a ellos, sino más bien ellos son los que te deben envidiar a ti por lo que tú tienes, las riquezas que tú tienes en Cristo. Amén. El día de hoy vamos a ver dos descripciones de personas. Vamos a ver la persona bienaventurada que recibirá majestuosas bendiciones de Dios, del versículo 1 al 3. Y vamos a ver también la descripción de una miserable persona impía. Es que no hay otra manera de catalogarlo, ¿no? ¿De qué otra manera lo puedes decir? Que nunca recibirá las bendiciones de Dios. Entonces, del versículo 1 al 3 vamos a ver primero esta persona bienaventurada, ¿cómo se dicen? La descripción. Ahí en tu Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino ¿de qué? De pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, para que nosotros podamos ver la descripción de esta persona que es bienaventurada, necesitamos también identificar que aquí hay tres factores de bendición, tres factores de la bienaventuranza. ¿Y cuáles son? Bueno, la persona que será bendecida por Dios no hará ciertas cosas. Es decir, la persona bienaventurada se distingue por lo que hace, pero también por lo que no hace. La persona bienaventurada, dichosa, feliz, happy, se distingue por las cosas que hace, pero también por las cosas que no hace. Así que vayamos a ver esta primera que dice que será bendecida por Dios porque no hará ciertas cosas. Bueno, no andará en el consejo de impíos. Ándale. En la traducción viviente dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Ahora, aquí hay tres acciones, ¿no? La primera es esta: no andará en el consejo de impíos. Ahora, aquí están los colores que yo quise identificar, porque fíjate bien: bienaventurado el varón, el hijo, la hija de Dios, ¿no? Que, y subrayé, puse en mayúsculas aquí, no, ni.
O sea, hay tres cosas que no hace. Y después dice que no anda, no está y tampoco se sienta. ¿Con quiénes? Con los malos, con los pecadores y con los escarnecedores. Si te das cuenta, hay una regresión. Si te das cuenta, hay un deterioro. Si te das cuenta, hay una degeneración. Es como una caída en espiral lo que está ocurriendo aquí. Empieza primero andando en el consejo de malos. Empieza después estando de pie. O sea, te paraste, te detuviste allí en el camino de pecadores y te pusiste a observar. Tu vida es caminar, avanzar en el propósito del Señor, pero de repente en ese andar te detuviste. Standing, dice la palabra en inglés. Te paraste y empezaste a observar y a considerar lo que estos pecadores estaban haciendo. Y después llega al punto de que empieza, como te decía, la caída espiral, de tal forma que ahora te llegas y te sientas con ellos. Empiezas a cultivar la amistad con estos blasfemos, burlones, escarnecedores. Llega a tal punto, es una caída en espiral. Entonces la persona que se aleja de las bendiciones de Dios permite esas influencias negativas que se intensifiquen, pasan de un nivel a otro, es decir, pasan de andar y caminar a otro nivel, que es el detenerse, que es el estar de pie, que es el juntarse con los pecadores para después sentarse a la mesa con ellos. Si hay una silla, quiere decir que hay una mesa, ¿no? Por lo regular. Y estás ahora cultivando esa amistad con ellos. Entonces esta persona se está alejando de las bendiciones de Dios y se está alejando de la felicidad y se está alejando del gozo en sus propias vidas. Entonces, fíjate bien, ninguna persona va a encontrar felicidad, ninguna persona va a encontrar bendiciones de Dios siguiendo el consejo de personas que no están bien con Dios. Ahora, en el momento que llega una prueba, que llega una necesidad, a propósito, el enemigo es especialista en eso. Cuando hay una necesidad es cuando viene a atacar tu vida. Tenemos, fíjate bien, el enemigo número uno es Satanás. El otro segundo enemigo que tenemos es este que está aquí adentro, el viejo hombre, la carne, que está aliado no solamente con Satanás, sino que también está aliado con el mundo. Ahí están los tres enemigos. Pero empiezo yo entonces a escuchar: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es decir, que no anda en el consejo de impíos, que no les escuchan. Pero de repente cuando estamos ahí en esa necesidad, en esa lucha y en esa prueba, oye, pues suena bien lo que está haciendo aquel hombre, ¿no? Y le está yendo bien. Pero has consultado, es la pregunta, Víctor, ¿qué es lo que piensa Dios de esto? Tengo que buscar el consejo, precisamente ahorita que vamos a ver en un ratito, el consejo de Dios. ¿Y dónde lo voy a encontrar? Pues lo voy a encontrar en su palabra, ¿no? Entonces, fíjate bien, no solamente no va a andar en el consejo de los impíos, sino que no se parará o no se detendrá en el camino de los pecadores. Eso es lo que te decía, que de repente nuestra vida es andar en el camino del Señor, pero de repente por mis circunstancias, a lo mejor por mis necesidades, de repente empiezo a ver: oye, le está yendo bien a aquel, a lo mejor puedo hacer aquello que andan haciendo ellos. O en esa lucha, en lugar de consultar el consejo con Dios, empiezo a consultar con los incrédulos. ¿Con quién estás consultando? ¿Con quién te estás deteniendo? Para empezar, ya si de por sí ya te estás parando, ya estás en pecado. Tienes que avanzar en la vida con el Señor. Ninguna persona va a encontrar la felicidad entonces y las bendiciones de Dios escuchando y siguiendo el consejo de Dios. Te va a sonar lógico, lo que te van a decir allá los del mundo. Va a sonar lógico, va a sonar racional, va a sonar a lo mejor también razonable su consejo, pero solamente te va a conducir a miseria y te va a llevar a tristeza, a perdición y a perderte las bendiciones que el Señor tiene para ti. Entonces, las personas malvadas no pueden traerte un consejo que va a ser bueno para tu vida. El consejo que sí necesitas es del Señor. Así que no sigas el consejo de los impíos. No se parará en el camino de los pecadores. Ahora, aquí está la progresión. Fíjate bien. No anduvo en el consejo de malos. Andar es caminar, seguir. No estuvo en el camino de pecadores. Ahí está hablando ya de detenerse.
ni en silla de escarnecedores. Esa silla, entonces ya definitivamente ya me paré. Aquí es donde está la progresión. Mira, fíjate bien, de andar, es decir, caminar, seguir, escuchar, entonces ahora paso a detenerme. Esa es la progresión, y ahí va en espiral hacia abajo. Caminar es algo casual, ¿no? Vas en movimiento. Te detienes, hay pereza. Te detienes, no estás haciendo lo que debes de hacer. Has dejado de moverte. Has dejado de avanzar. Estás en pecado, básicamente. Podemos observar el cambio sustantivo, ¿no? También dice malos, dice pecadores. Malos pecadores. El pecador es aquel que ha fallado al blanco a los estándares de Dios. Él tiene unos estándares y no le importa absolutamente lo que diga Dios. Hace un par de semanas andaban ahí en Reynosa, en el albergue de migrantes, y yo estaba compartiendo con un grupo de cubanos el evangelio, y después cuando terminó con ellos, y para la gloria de Dios, él llamó a los que deberían de ser salvos, pero justo cuando me iba retirando empezó alguien así burlándose. Eso que está diciendo es mentira, que eso que el otro habla. Y yo por dentro, bueno, pues yo hice lo que lo tenía que hacer. El Espíritu Santo obró como debe de obrar, haciendo una obra de convencimiento de pecado, de justicia, de juicio, y 7 vinieron a los pies de Cristo, y yo hay fiesta en el cielo, y yo me uní a esa fiesta en el cielo. ¿Sí? ¿Entiendes? Pero ahí estaban los burlones, ahí estaban, y no me quedaba otro más que decir, pobre, si tan solo supieras, ¿verdad? Si tan solo supieras. Le dijo también Jesús a la samaritana: ¿quién te está pidiendo agua? Tú le pedirías agua a él, y él te daría algo que sería como que brote de dentro de ti, agua de vida, ¿no? Precisamente ahí en 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Entonces imagínate, si tú estás deteniéndote en el camino de pecadores, estás deteniéndote con los hijos del diablo, es lo que estás haciendo. ¿Cuál es la tercera acción? No se sentará en silla de escarnecedores. Es la tercera parte de ahí. Fíjate bien lo que dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cómo dice la Biblia de las Américas? Dice: ni se sienta en la silla de los escarnecedores. La traducción viviente dice: ni se juntan con burlones. La versión internacional dice: ni cultiva la amistad con los blasfemos. Entonces, nuevamente, otra vez la progresión. ¿Cómo empezó? En andar. Debiste haber estado caminando, te detuviste. ¿Y cuál es la tercera? En esa caída en espiral, por seguir sus consejos, por detenerte y a lo mejor ver lo apetitoso y alentador que lo que te presenta Satanás y el mundo. Te detienes con pecadores y al final te vienes a sentar, a juntarte con estos blasfemos, con escarnecedores, con burlones. Es una caída, sí, pero mira, es que estamos para influenciar al mundo, no para que el mundo nos influencie a nosotros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y entonces ellos levanten sus ojos del cielo y entonces glorifiquen al Padre. De eso se trata, ¿sí? El peligro no es que nosotros estamos en el mundo, sino el peligro es que de repente el mundo lo dejamos entrar a nuestra vida. ¿Capiche? Ahí está la progresión. Observa cómo empiezan escuchando a los malos, luego de pie se detienen con los pecadores, y luego después llegas a sentarte con burlones, escarnecedores, con blasfemos. Nadie será feliz. Nadie va a recibir las bendiciones de Dios estando con ellos. Nadie. No los escuches a ellos. No escuches su consejo, no te pares, no te detengas, no te sientes con ellos, aléjate de ellos y cuéntaselo al que más confianza le tengas. Ay, perdón. Ya se acordaron, ¿verdad? Es un chiste mexicano, ¿no? Que era un comercial de televisión, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Dilo. Bueno, ¿cuál es el otro factor de bendición? El otro factor de bendición, dijimos que eran 3, ¿no? La persona que será bendecida por Dios hará ciertas cosas. Entonces hay unas que no vas a hacer, pero hay otras que sí vas a hacer. ¿Qué dice el versículo 2? Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí está. Ahora sí, ¿qué es lo que sí voy a hacer? La traducción viviente dice: sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche.
¿Cómo que de día y noche? Ojalá hubiera iglesias que estuvieran abiertas 24 horas para que cualquier persona pudiera venir a cualquier hora y pudieran escuchar la palabra de Dios, Ojalá. En parte de la visión y misión de Río Grande Bible Church, pues pusimos ahí que haya múltiples oportunidades para que la gente pueda escuchar, ver y recibir el evangelio de Cristo. Lo estamos haciendo ahora por grupos de conexión. Te animo para que te unas a un grupo de conexión. Tenemos 6 grupos. Hay uno el martes, que es el grupo de mujeres, que está encabezado por Susi y por Annette. Está haciendo de gran bendición. Escucho testimonios casi cada semana. El miércoles en mi casa, tu casa, a las 7, que atrás del Walmart. Ahí estamos. El jueves estamos en la casa de los hermanos Reyes, acá por la Norte 10 y la Dove. ¿Sí? Los jueves estamos en Ed Couch con los hermanos Leal. Los viernes también tenemos al grupo de jóvenes con los hermanos Bravo allá en Edinburgh. ¿Falta otro? ¿Me falta uno? Los hermanos Amado y Areli también allá en el sur de Faro. También los viernes a las 7:30, hermano. 7:30 también. Ojalá el Señor nos permita seguir multiplicándonos para que la gente de verdad tenga esas múltiples oportunidades. Y aprovecho aquí un comercial de paréntesis. Estemos orando. Posiblemente vamos a hacer una vueltecita misionera a China, Nuevo León, en unas pocas semanas. Así es, ¿verdad? Estén orando por ello. Y oren también porque el próximo sábado, Dios mediante, vamos a ir un pequeño equipo también a evangelizar allá en el albergue de migrantes en Reynosa. Pero dice que en la ley del Señor está su deleite. ¿Qué es deleitarte? No, pues, algo que te gusta, ¿no? Lo persigues, lo sigues, lo procuras, ¿sí? Así como te comes unos tacos de fajita, ¿de qué más? De trompo. Ay, papá rey. ¿Sí? Discada. Ay, no le muevas. Tú no le muevas. La persona que será bendecida por Dios hará ciertas cosas y va primero a deleitarse en la ley del Señor. Se va a deleitar en que en la palabra del Señor. Ese deleite es increíble. Es más, te voy a decir una cosa. Algunos que yo sé que están con nosotros aquí en la iglesia y que han empezado con este estudio inductivo de la palabra de Dios, se han estado enamorando más y más de la palabra, que de repente escucho de algunos de ustedes que, oye, empecé y cuando menos acordé ya pasaba 1 hora, 2 horas estudiando la palabra de Dios y ya no puedes. Haz de cuenta que dejar de alimentarte de la palabra de Dios es algo increíble. Enamórate de la palabra de Dios. Si yo un día parto de este mundo, yo nomás quiero decirte, enamórate de la palabra de Dios. Es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Entonces este salmo le dice a la persona que va a ser feliz y que va a ser receptora de las bendiciones de Dios, que apreciará mucho la palabra de Dios, deseará comprenderla, pero también va a desear aplicarla en su vida. Ahí está el deleite. No solamente por conocerla aquí nomás y tenerla en la cabeza, sino para aplicarla en mi vida. Allí en la ley del Señor, ahí sí está el consejo que debes de buscar, el consejo que debes de caminar. Te va a encantar estudiar la palabra de Dios. Vente con nosotros a los grupos de conexión. Una persona que será feliz y bendecida va a meditar en la palabra de Dios. ¿No te acuerdas cuando estudiamos Josué? En el primer capítulo inmediatamente ya le estaba diciendo el Señor a Josué, cuando él posiblemente tenía mucha resistencia a su liderazgo de mucha gente: hey, medita, reflexiona. No es que tú tengas la capacidad, yo te voy a dar la capacidad para que lleves a mi pueblo a la tierra prometida y la conquiste. Porque te voy a decir una cosa, porque a través de esta conquista y a través de esta nación ha de venir el Salvador, Cristo Jesús. ¿Qué te parece? ¿Le entras? No, pues Josué dijo que sí. Pero no puedo. Perfecto, eso es lo que necesito escuchar de ti, que tú no puedes, porque en mi poder sí vas a poder. Y ya vimos todo Josué, 24 capítulos que fueron de enorme bendición. Claro que se puede, pero se puede en Cristo Jesús. Entonces te va a encantar, la persona que va a ser bendecida, le va a encantar la palabra, aprenderla, ser discipulado, pero también sobre todo a deleitarse para aplicarla en su vida. Te voy a decir una cosa: la lectura y la meditación de la palabra
perjudica seriamente la ignorancia y la incredulidad. La lectura y la meditación de la palabra de Dios afecta seriamente la ignorancia y la incredulidad. No mires la cantidad de páginas que vas a leer, ve mejor y valora la cantidad de alimento espiritual que vas a recibir y que te va a ayudar a crecer en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Hay que leer, hay que meditar la palabra de Dios. Y te voy a decir una cosa, un avivamiento espiritual, personal, colectivo, no proviene más que solamente a través del entendimiento de la palabra de Dios. No hay ningún avivamiento espiritual que en la historia de la humanidad se haya registrado si no haya empezado precisamente con eso, con leer, entender y aplicar la palabra de Dios en la vida. No se trata solamente de oír la palabra, sino de hacerla. No se trata de entender la palabra, sino de creerla. No se trata de conocer la palabra, sino de compartirla. No se trata tampoco de memorizar la palabra solamente, sino de meditarla y para aplicarla en mi vida. ¿No dice Santiago allá en el capítulo 1, 22? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Meditar. Una vez más, Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice, sino que de día y de noche. ¿Qué es lo que nos está diciendo Salmos 1? Que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir, ¿qué? Bien. Hermano, que la palabra esté fluyendo durante el día. En lugar de poner ese show en la mañana en la radio, pon mejor palabras de Dios. Eso sí te edifica y te ayuda para poder guiar a tus hijos, a tu familia, o bendecir a tu hermano, tu hermana, tus padres, tus compañeros de trabajo. El Señor te va a dar sabiduría. Y en lugar de que tú busques consejo allá afuera en el mundo, la gente del mundo va a venir a buscar consejo tuyo. Amén. Entonces es imposible ser feliz, verdaderamente bienaventurado y recibir las bendiciones de Dios fuera de la palabra de Dios. Es imposible, no es posible. Dios bendice a personas, Dios bendice a hogares, bendice a iglesias y bendice a naciones que aman su palabra. Amén. Factor de crecimiento número 3, ¿cuál era? Los resultados bendecidos para alguien que aplica estas cosas, que se deleita y medita en la palabra. ¿Qué dice el versículo 3? A ver, dice: será como ¿qué? Como un árbol plantado. ¿Quién tiene un árbol grandote en su casa? Grandote. Grandes, ¿verdad? Y hay unos árboles que te dicen: no, esos crecen las raíces así saludables, te va a levantar el concreto, el piso, el driveway, lo que tú quieras, no lo pongas muy cerca de la casa. Pero después te recomiendan otros que sus raíces van hacia abajo. Esto sí pon, porque estos no te van a afectar, esto y lo otro. Pero las raíces van hacia abajo. ¿Están buscando qué? Están buscando agua, ¿sí? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Hace mucho que no voy a Ciudad Victoria, pero ya han elegido la Libertad, a la entrada de un lugar que se llama Los Troncones. Llegábamos ahí un terrenito, brincábamos así un arroyo que baja de la sierra, ¿sí? Y esos árboles grandes, enormes, y siempre contando frutos, siempre. Eso sí que de veras, bueno, ahí estaban, porque estaban ahí junto a corrientes de agua, jamás se caían, siempre estaban dando fruto. ¿Qué pasa aquí? Los resultados: da fruto en su tiempo, es decir, en su temporada. En su temporada. Si su hoja no cae, quiere decir que no está debilitado, que no se marchita, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Entonces el primer resultado es que va a ser una persona estable. La persona que se deleita en la palabra de Dios no solamente va a ser feliz, happy, bienaventurado, sino que también va a ser una persona estable, va a ser una persona firme. Date cuenta, cuando una persona tú la ves y la ves inestable, inconstante, es porque seguramente está desconectada de la palabra de Dios. No medita en la palabra de noche y de día, o de día y de noche. Las personas más estables que tú vas a conocer son aquellas que profundamente están arraigadas. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Hermano, júntate con personas que están siempre
arraigadas con la palabra de Dios, ellas te bendicen. Y tú después en torno harás lo mismo. Te metes con la palabra y después tú eres de bendición para otros, ¿no? La parte más importante aquí, por supuesto, es que este árbol tiene un sistema de raíz oculto. Pero esas raíces lo que tienen de tarea es el extraer el alimento, extraer el agua, alimentar todo lo que tú ves allá afuera. Esa es la tarea que hacen esas raíces. Tú nomás por encima, tú y yo vemos lo que está afuera. Pero la tarea importante está aquí, en esta raíz, este sistema de raíz oculto. Precisamente la serie que estamos viendo de discipulado, de navegantes en los grupos de conexión, tienen como base Colosenses 2:7. Fíjate lo que dice, ese es el versículo lema de estos 3 libros que estamos viendo de discipulado en los grupos de conexión. Arráiganse, ¿qué? Profundamente. Arráiganse profundamente, y lo subrayé, en Él, en Cristo, y edifiquen toda la vida sobre Él. Es en Él y sobre Él, en Cristo. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad. ¿Por qué no tengo fe? Necesito fe. Porque precisamente yo no estoy arraigado, no estoy meditando de día y de noche en la palabra. Te voy a decir una cosa: vas a ser estable, una persona firme, cuando tú te arraigues en Él y sobre Él. Dice, entonces la fe de ustedes se va a fortalecer en la verdad, no en los consejos de los malos, no en el camino de los pecadores, mucho menos sentándote en la silla con los escarnecedores. Se fortalecerá en la verdad tu fe que se les enseñó, y rebosarán ¿de qué? De gratitud. ¿Por qué? Porque te va a ir bien, vas a ser dichoso, vas a ser bienaventurado, ¿sí? Así es como es una persona fuerte y estable, ¿no? Tiene estabilidad porque proviene de estar arraigado en la palabra de Dios. Dice además, su hoja no cae. Ok, su hoja no cae. Es decir, no será un hombre o una mujer que será debilitada, débil. No va a ser marchitado o marchitada fácilmente. Fíjate lo que dice: da su fruto a tiempo, dice, y su hoja no cae. Su hoja no se marchita, dice la Biblia de las Américas. Sus hojas nunca se marchitan, dice la traducción viviente, y la versión internacional dice sus hojas jamás se marchitan. La vida de un justo con Dios, de un redimido, nunca se seca. No hay otra, nunca será una vida improductiva, siempre va a dar fruto. Y precisamente ahí en Juan capítulo 15 habla de que la manera en que Dios es glorificado es precisamente llevando mucho fruto. No más fruto, dice llevando mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No te vas a marchitar. ¿Qué más? Bueno, vas a ser un hombre también próspero, es la última parte, ¿no? Va a ser próspero. Entonces, cuando tú persigues una comprensión de la palabra de Dios y te mantienes alejado de los malos, de los pecadores y de los burlones, Dios te va a usar para dar fruto en su tiempo y en su camino. Me gusta esa parte de que Él conoce el camino de los justos. Él cuida el camino, es básicamente lo que está diciendo. Ok, la descripción de la segundo grupo de personas: la miserable persona impía que nunca recibirá las bendiciones de Dios. Ay, papá rey. Mira, aquí hay 5 declaraciones, ya terminamos en 3 horas y nos vamos. No se crean. No sucede lo mismo con los malos. Fíjate lo que dice el versículo 4. El versículo 4, ¿cómo dice? No así los impíos, que dice la Biblia de las Américas, dice que son como paja que se lleva el viento. En la traducción viviente dice: no sucede lo mismo con los malos, son como una paja inútil que se esparce el viento. No sucede lo mismo con los malos. ¿Eso qué significa con esta declaración? Que las personas malas no son felices. A lo mejor aparentemente se ponen una careta, pero te voy a decir una cosa: esta persona que es malvada, que es mala, llega a su casa y te voy a decir que vive en tristeza y se da cuenta que todo el mundo le traiciona. Básicamente no aman la palabra de Dios, no meditan en la palabra de Dios, no tienen una vida fructífera. Tú sí. Dios nunca les prospera a ellos, pero a ti sí te prospera si tú te arraigas buscando en la palabra de Dios, cuando te edificas en Él y sobre Él. Que dice que son como paja inútil que esparce el viento. La paja usualmente en las escrituras se usa para describir a personas que son malas, que son débiles y que no tienen valor. Cuando venga el juicio de Dios dirán: adiós, caminito de la escuela,
apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo. Número 3, declaración número 3. Serán condenados en el juicio. Fíjate lo que dice la primera parte del versículo 5. Te voy a leer la traducción viviente. Dice: serán condenados cuando llegue el juicio. La Reina Valera dice: por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Pero lo que realmente está diciendo allí es: por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio. Serán condenados. Es lo que está diciendo. No tienen chance. They got no chance. ¿Cuál es la otra? Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Por supuesto, Dios es un Dios santo. Por tanto, sed santo. Los pecadores nunca tendrán comunión con Dios. Tú y yo sí, porque hemos sido redimidos, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús. El Espíritu Santo mora en nosotros. Es algo que no logro dimensionar. Cómo Dios depositó su Espíritu en nuestras vidas. Tú y yo, los que estamos en Cristo, sí veremos el reino de los cielos. Tú y yo sí veremos el reino de los cielos. Ellos no. ¿Y cuál es la última declaración que aparece aquí? Los impíos, ¿qué? Perecerán. Fíjate lo que dice el versículo 6. Dice: porque Jehová conoce el camino de los justos. Me gusta cómo dice la traducción viviente. Dice: pues el Señor cuida el sendero de los justos. Otra vez, regreso. Y se mencionó otra vez la palabra sendero o camino, porque ahí es donde empezamos en el versículo 1. No anduvo. Otra vez está hablando de caminar, de andar, de seguir, ¿sí? El Señor cuida el sendero de los justos. Qué tremenda parte, ¿no? Los impíos van a perecer, dice el final, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Cada vez que tú veas por ahí a los pecadores, a los malvados, a los impíos, a los burlones, recuerda lo que dice este versículo. Y tú, date cuenta, realízate lo gran bendecido que eres, la gran bendecida que eres. Los malos van rumbo a una perdición, no tienen otra. Hermanos, Dios conoce el camino en el que se encuentra cada persona. Cada persona. ¿En qué camino te encuentras el día de hoy? Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Hay tal vez algunas preguntas clave que hay que hacernos el día de hoy. Vale la pena que nos hagamos para finalizar. He estado escuchando malos consejos de aquellos que no conocen a Dios. He estado a lo mejor alrededor de personas impías, personas pecadoras, andando tal vez inclusive en lugares impíos, lugares donde no debe andar un hijo de Dios. La otra pregunta es: ¿me deleito en venir a la iglesia o asistir a un grupo de conexión para escuchar, para estudiar, para aprender la palabra de Dios? Otra pregunta que hoy tenemos que hacernos ahí mientras que tú meditas con el Señor, con tu rostro inclinado y hablando del Señor: ¿estoy cuidadosamente meditando en los principios bíblicos día y noche? Es decir, en lo que digo, en lo que pienso y en lo que hago, ¿está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios? Otra pregunta que tal vez hoy me hago también: ¿tengo una verdadera estabilidad desarrollada por Dios en mi vida? ¿Estoy desarrollando fruto que glorifica al Padre? Y por la última pregunta: ¿siento la mano de bendición de Dios en mi vida? Ahí donde estás, ¿por qué no consideramos, mejor dicho, juntos orar a Dios y decirle: Señor, perdóname, porque he escuchado malos consejos de aquellos que no te conocen. Perdóname, Señor. Mi atención debe haber estado en el consejo que está en tu palabra. He estado alrededor de personas pecadoras, tal vez de cosas que no te agradan, Señor. Tal vez he andado en lugares que son donde andan los pecadores y los impíos. Señor, te pido que me des un hambre y sed de justicia, Señor, para escuchar, estudiar y aprender de tu palabra, para aplicarla a mi vida, Señor. Necesito de tu palabra, Señor. Hazme, Señor, de tal forma de que mis raíces puedan profundizar en ti, Señor, en tu palabra. Ayúdame, Señor, a tener una vida estable, una verdadera estabilidad en mi vida espiritual, Señor. Que en su temporada, en su tiempo y en tu camino, Señor, mi vida puede dar fruto. Señor, quiero sentir tu mano benefactora y de bendición en mi vida. Te pido, Señor, en esta mañana que
me recibas tal y como soy, que perdones mis pecados y me ayudes a andar por el camino de los justos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, con el rostro inclinado, ¿alguien hizo esta oración? Levanta y baja tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga.